De poco nos serviría la productividad si no se va convirtiendo en disfrute. ¿Para qué tractores sin violines? Nos dejó dicho don Pepe. La tecnología sin la luz que proveen las humanidades es un destino peligroso. Un pueblo con muchas aspiraciones y poca aceptación sufrirá muchas frustraciones. Nuestra respiración no es solo aspiración, requiere de estar tanto como de la exhalación. Nuestro corazón se llena de sangre y luego la expulsa. El trabajo y el reposo forman parte del mismo empeño. No somos pura vigilia, también somos sueño. Nos ensimismamos en nuestros afanes, pero nuestros logros son para compartirlos. Buenos días, Álvaro Cedeño y Álvaro Cedeño les saludan en este episodio número 232 de Diálogos con Álvaro Cedeño. Esta es una conversación intergeneracional que toca temas como acción humana eficaz, espíritu emprendedor, transformación de conflictos y política pública. Hoy para conversar sobre el artículo publicado esta semana en la página web alvarocedeno.com titulado Armonizar aspiraciones. Papá, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, este artículo de esta semana que publicaste es de esos que a veces me da la tentación de leerlo todo aquí en el diálogo para que nadie tenga que molestarse en ir a leerlo. Me pareció muy movilizante, muy sensato, muy visionario, muy apegado yo diría que es como un manifiesto estadista, ¿verdad? Creo que funciona muy bien en cualquier entorno donde un líder demócrata quisiera crear obra valiosa y perdurable más allá de su propia vida, o sea, crear legado. Y me movilizó mucho la pieza. De hecho, después de que lo terminé, me di cuenta de que ese era tu artículo en conmemoración del aniversario de independencia de la República. Y agradezco mucho porque me tomó por sorpresa esa primera celebración que disfruto de este aniversario patrio al final de esta semana. Bueno, qué bien, muy bonita introducción. Eh, e- este, este artículo nace de un homenaje que le hicieron a Jacques Delors. Jacques Delors debe ser muy conocido en Costa Rica, especialmente en el medio académico, por un libro famoso que escribió por encargo de la UNED con un grupo muy prestigioso de colaboradores, denominado La educación encierra un tesoro. Y Jacques Delors fue presidente de la Comisión Europea durante 10 años, un hombre de una estatura intelectual eh, enorme, ¿verdad? Y murió en diciembre del año pasado. En enero de este año, la presidenta de la comisión, haciéndole un homenaje, decía que Jacques Delors había sido un verdadero europeo, un gran eh, promotor de la Unión Europea, y que para él Europa debía basarse en tres pilares: la competencia que estimula, porque la competencia es estimulante, ¿verdad? Sin competencia, eh, creo que el mundo hubiera progresado menos. Eh, la colaboración que nos acerca y la solidaridad, la cooperación, dice, la cooperación que nos acerca y la solidaridad que nos enriquece, ¿verdad? Y ahí hay tres patas de un banco que me llamó a mí mucho la atención y que forman en realidad como las normas sillares, las normas
profundas de una comunidad donde se compita, pero una comunidad donde no todo sea competencia, sino que haya colaboración, ¿verdad? A veces uno piensa que la competencia excluye la colaboración, ¿verdad? Si compito con aquel o con aquella entidad, ni la veo ni me comunico, ¿verdad? Delors dice, debe haber competencia y debe haber colaboración. Y a la vez debe haber solidaridad, que es como un principio filosófico, me parece a mí, en el sentido de, pues, eh, todos dependemos de todos, ayudar al otro, darle al otro, enseñarle al otro y tal, nos enriquece a nosotros como persona. Entonces, uno ve y dice, qué interesante, qué lindo homenaje, que alguien diga, este hombre visualizó la Unión Europea como fundada en esos tres pilares. Y los tres pilares podrían parecer o antagónicos o discrepantes, porque competencia y colaboración, ya te dije, no la vemos juntos, no los vemos juntos. Y competencia y solidaridad, tampoco. Muchas veces la competencia, el lema de la competencia es cada uno para su saco. Y entonces yo empecé a imaginarme un país, bueno, una Unión Europea, un país como Costa Rica, donde fuéramos muy competitivos, que el estudiante quisiera sacar muy buena nota, pero estuviera dispuesto a colaborar con sus compañeros que tienen más dificultades en la materia, que se sintiera solidario y que dijera, hombre, sí, yo quiero sacar la mejor nota de este grupo, pero estoy en una comunidad de aprendizaje y voy a hacer todo lo posible porque todos los demás disfruten mucho, obtengan mucho aprendizaje de ese que estamos haciendo aquí en comunidad, a pesar de que yo quiero ser el primero de la clase. Eso me parece una maravilla, me parece que armoniza aspiraciones. Yo puedo querer ser destacado, puedo querer que mis compañeros obtengan mejores frutos de lo que están haciendo y puedo sentir que soy solidario con ellos porque formamos parte de un grupo, de una clase, de una humanidad. Esa cosa eh, me pareció muy llamativa. Y luego me puse a pensar que los asuntos complejos, nuestra vida individual es compleja, la vida de una nación es compleja, la vida del mundo es compleja, que en los asuntos complejos ponernos metas singulares es quedarnos cortos, ¿verdad? Decir, yo quiero la paz del mundo. Sí, claro, ¿quién no quiere la paz del mundo? Pero querer solo la paz del mundo me parece que es muy poco, ¿verdad? Para empezar, uno podría decir, hombre, ¿de qué depende la paz del mundo? Y encontrarme unas raíces para la paz del mundo. Y entonces lo que debería querer no es solo la paz del mundo, sino que esas raíces de la paz del mundo estuvieran robustas y funcionales. En un país como Costa Rica, yo siento que durante mucho tiempo, mientras fui estudiante de economía, profesional joven en economía, a mí me deslumbraba el PIB, esa medida tan sintética, el Producto Interno Bruto, que es una medida muy sintética
de cómo le va al país. Me acuerdo que el primer cuestionamiento que oí sobre el Producto Interno Bruto fue de Julio Rodríguez, que era un hombre de avanzada, era un gran humanista, se nutría de muchas fuentes y tal. Y él, cuando hablaba de cosas de economía, lo hacía con todo tiento, porque creo que sentía el gran vacío de no tener formación profesional en economía. Pero a mí me convencía con su crítica al Producto Interno Bruto. ¿Qué es el Producto Interno Bruto si no tiene, si ese país no tiene un buen proyecto educativo que haga que la gente que hoy está saliendo menos favorecida en la distribución vaya alcanzando destrezas que la logren ir obteniendo mejor participación en la distribución? Eso era Costa Rica en los años 50. Era un país donde la gente se podía plantear, por ahora, a mí no me está yendo económicamente muy bien, pero todos sabíamos cuál era el camino para que dentro de 10 años nos estuviera yendo económicamente muy bien. Entiendo que el sueño americano de los Estados Unidos de América fue eso también, que un país donde los migrantes llegaban y aceptaban el oficio que les ofrecieran, ayudante en una cocina, lavador de platos, qué sé yo, ayudante de construcción, etcétera, pero sabían que en 10 años iban a estar en otras circunstancias porque había una dinámica de promoción de las clases pospuestas hacia la clase media que funcionaba. Entiendo que hoy eso no funciona. Entonces, tratar de explicar situaciones con base en una única aspiración, en un único indicador, en una única cualidad, pues a mí me parece que es insuficiente y deberíamos hacer un esfuerzo por plantear alrededor de ciertos temas múltiples aspiraciones y tratar de armonizarlas, porque no se pueden lograr todas a la vez, hay que hacer concesiones, hay estiras y encoges, pero siempre existe la posibilidad de llegar a lo que se denomina un óptimo, pero un óptimo de varias variables, ¿verdad? Sí, el chico no puede querer ser el, el jugador más veloz del equipo. Tiene que aspirar a ser el más veloz, el que construya mejores jugadas, el que tenga más liderazgo con sus compañeros, el que tenga mayor habilidad física, mayor resistencia, que pueda jugar más minutos, etcétera. No puede ser, yo quiero ser el mejor jugador del equipo o yo quiero ser el goleador, ¿verdad? Sobre esto, eh, yo no tengo mucho contacto con el fútbol del todo. No tengo mucho contacto con el fútbol local tampoco. Pero hace poco leí un comentario que me interesó mucho de un comentarista deportivo, un periodista deportivo de La Nación, que en este momento no recuerdo su nombre. Hablando de un jugador de la Liga Deportiva Alajuelense, que tú sabrás quién es, creo que es por lo que estuve investigando hoy, me parece que es Aarón Suárez, que es un jugador que la afición de la liga a veces hasta lo silba, porque como que no es muy seguro con los pases, como que no hace muchas jugadas de peligro,
pero que el director técnico lo tiene ahí porque dice que es un jugador que si no estuviera jugando fútbol sería capaz de ganar carreras de 100 y de 200 metros. Bueno, un jugador que sea capaz de ganar una carrera de 200 metros y que sea capaz, como le pasa a este jugador, de correr incansablemente durante todo el partido, pues el intercambio que hay que hacer, el estira y encoge que hay que hacer, es que aunque no sea muy eficaz en los pases, pues el solo hecho de ser tan veloz ya le plantea al equipo contrario unos desafíos que para atenderlos nos dejará espacios por donde nosotros podamos desarrollar nuestro propio juego, ¿verdad? Esa cosa que me dan ganas de explicarla otra vez, pero no la voy a explicar otra vez, me dan ganas de explicarla otra vez porque a mí me parece que es un concepto extremadamente valioso, especialmente cuando estamos pensando en cosas nacionales, especialmente cuando estamos pensando en cosas políticas, especialmente cuando estamos pensando en programas de cambio. Y chitón boca, me callo. Bueno, empecemos por Aarón Suárez. Qué inesperado tocar este tema. Aarón Suárez es jugador de la Liga Deportiva Alajuelense. Yo no soy seguidor de la liga, pero siempre he sido seguidor del buen fútbol. Y a mí me parece que Aarón Suárez es de los mejores jugadores que hay en este país. Y he venido diciendo por muchos años que él debería de ser el jugador número 10 de nuestra selección. Y lo han probado en la selección, pero no le ha ido muy bien. Y la razón por la cual yo creo que no le ha ido muy bien y que mucha gente no interpreta su talento es porque el técnico que tuvo su equipo los últimos, no sé, 3, 4 años, no sé, eh, no lo dejaba desplegar su talento, sino que se apegaba a un libreto táctico tan rígido de que Aarón, ¿verdad? No desempeñaba. Como dice Einstein, si juzgamos a un pez por su capacidad de subir árboles, vamos a pensar toda su vida que es un idiota. Y a mí me parece que Aarón Suárez es un jugador, yo no lo hubiera descrito como un jugador veloz, a pesar de que sí es muy veloz, pero cuando uno combina velocidad con dominio técnico de la bola y capacidad de verticalizar una corrida de 20 metros con bola en pie y eludir tres rivales con mucha facilidad, ese es un talento que muy pocos equipos tienen. Y a mí me parece que Aarón Suárez tiene esa destreza. Entonces, yo lo escogería en mi equipo, lo pondría en la selección. Para mí es el que debería ser el creativo en nuestra selección. Y qué dicha que tiene un técnico que es, entre otras cosas, experto en desarrollar talento. Y ojalá que a Aarón se le desarrolle esa parte del talento necesaria para que dentro de 2 años pueda ir al Mundial de Fútbol. Es más, que nos acompañe en la eliminatoria y nos ayude a clasificar. Eso es lo que me gustaría. Me devuelvo a otros temas que mencionabas. Yo, la Unión Europea la aprecio mucho desde muchos puntos de vista. La parte política, la parte jurídica, ¿verdad? Es un andamiaje de acuerdos complejísimos, pero bueno, la parte económica, por supuesto, comercial, Ujú, ujú, increíble el enorme valor que ha creado la Unión Europea eh, reduciendo fronteras, ¿verdad? Literalmente liberalizando el comercio al punto tal de que ya no sí, se sabe a dónde termina un país y a dónde ujú, empieza el otro en materia ujú, comercial. ujú, Pero lo que más me gusta de la Unión Europea es que es, en la historia de la humanidad, el más ambicioso proyecto de paz que se haya emprendido. claro. Es un Ujú, proyecto que empezó al final de la Segunda Guerra Mundial, cuando pues esa generación de europeos ya estaba cansada de tantas generaciones de guerras tan cruentas
en el continente y decidieron emprender la paz. Y es un emprendimiento que, bueno, que yo creo que es inconcluso, ¿verdad? La paz no es un destino, la paz es un camino, la paz es un modo de andar. Y, y la Unión Europea ha demostrado por muchas décadas, por varias generaciones, que este modo de andar que han elegido genera inmenso valor, eh, replicable, escalable, eh, muy, muy seductor, ¿verdad? Entonces, yo creería que eso para mí es lo más llamativo de ese proyecto comunitario en Europa. Y pues la obra de Jacques Delors, que honestamente desconocía, me parece muy interesante porque él fue el líder durante el Tratado de Maastricht, que incorporó nuevos miembros a la Unión Europea, que generó diferentes niveles de liberalización y de integración. Fueron 10 años muy notorios comparados con otros periodos de 10 años que tuvo la Unión, que tiene la Unión, que no son menos importantes, ¿verdad? Estos 10 años que está viviendo la Unión Europea, no importa si los empezamos a contar hace 9 o hace 3, son años convulsos, inciertos, ¿verdad? Volátiles, es un estado que se parece mucho a una crisis. Pero me parece que la Unión tiene muy claro que las crisis están ahí para fortalecer la Unión, no para desmantelarla. Y estaba pensando mientras leía tu artículo en lo que pensarán los ingleses de haberse salido de la Unión Europea, porque digamos que solo los ríos no se devuelven y que algún día podrían volver a ser miembros de la Unión Europea. Está bien, podemos asumir esa, esa presunción, pero con la salida de la Unión Europea, a todos los demás miembros les quedó clarísimo el valor de ser miembros. Y eso creo que ha sido una crisis que los ha fortalecido, ¿verdad? Tampoco creo que la Unión Europea ande ahí deseosa buscando que los ingleses regresen. eh, no les interesa en realidad, ¿verdad? Lo que más les interesa es mostrar vigor eh, para, bueno, desintegrar al que se quiera desintegrar por su propio riesgo y cuenta, ¿verdad? Mencionas esos tres pilares de Jacques Delors, que son competencia, cooperación y solidaridad. Y lo que me viene a la mente cuando te escucho hablar es, qué buen miembro de la Unión Europea sería Costa Rica, ¿verdad? Es un país que ha sabido eh, pulir sus destrezas, sus ventajas competitivas, dentro de las cuales yo Sí, identifico así a mano alzada la geografía, el clima, la ecología, el talento y la paz. Eh, y bueno, y la cooperación me parece que es fundamental para la innovación, ¿verdad? La innovación un, no es un bombillo que se le enciende en la cabeza a una persona, es una obra co-creada, la innovación. Y creo que en eso la Unión Europea es muy robusta y creo que Costa Rica en ese sentido también ha creado unas instituciones y unas políticas tan impactantes, ¿verdad? Como el pago por servicios ambientales o una industria turística orientada hacia la naturaleza. Esos son nuestras ventajas competitivas y les ujú, hemos sí, sacado billones de dólares. Es más, al turismo le sacamos billones de dólares al año. Es un negociazo. Eh, y la solidaridad me parece que es bien articulada y bien institucionalizada. Me parece que la solidaridad es darle una seguridad a toda persona de que el bien común está ahí para respaldarlo en caso de que falle en algo, ¿verdad? Y yo siento que eh, Costa Rica desde el siglo XIX se edificó sobre este principio de solidaridad. El diálogo
como institución idiosincrática de nuestra cultura, ha sido una herramienta efectiva y potente para la cooperación y el desarrollo de innovaciones de política pública muy singulares en el mundo. Y la competitividad me parece que es algo que podríamos mejorar en este momento. Bueno, todo lo podemos mejorar, la cooperación y la solidaridad también, pero con la competitividad. A mí me parece que no existe ningún obstáculo, ni interno ni externo, de que Costa Rica pudiera llegar a ser uno de los 10 países más competitivos del mundo en el año 2040. Por supuesto que para lograrlo necesitaríamos un proyecto que trascienda 4 o 3 administraciones, ¿verdad? No es un proyecto que pueda empezar y concluir ninguna administración. Entonces, básicamente lo que necesitamos pedirle a la primera administración que se apunte en ese emprendimiento es que siembre las semillas y que inicie la conversación y que promueva el diálogo. Tal vez suena fácil y suena poco sexy, pero los resultados de eso nos enriquecerían 10 veces lo que somos hoy. Si queremos medirlo en el PIB, lo podemos medir en el PIB, pero si este país se enriquece 10 veces en los próximos 15 años o en los 15 años subsiguientes a lograr ese ranking de competitividad global, me parece que nuestros hijos y nuestros nietos tendrán un mejor país sin cuestionamientos, ¿verdad? Y ahí es donde siento que nosotros podemos aprovechar esos pilares y verlos como activadores o palancas o catapultas para que nos ayuden a lanzarnos más hacia adelante. Y lo otro con lo que quiero terminar, eh, creo que lo dije un día de estos en esta grabación, pero si no lo dije en esta grabación, tampoco me importa decirlo en todas nuestras grabaciones. Y es que unos años atrás, varios años atrás, don Enrique Obregón Valverde, que creo que era el último adalid de la socialdemocracia costarricense, mm, relataba lo que a su criterio había sido la verdadera revolución del 48 y decía que la revolución del 48 no había sido una lucha armada por la democracia y por la limpieza electoral, sino que la revolución del 48 había sido un episodio histórico donde por primera vez una familia campesina costarricense podía imaginarse que sus hijos podían ser algo más que campesinos. Y a mí eso me llenó el alma de inspiración. Y entonces, últimamente, le ando preguntando a la gente, por eso no recuerdo si lo dije aquí, porque lo ando diciendo mucho, por muchos lugares, que cuál será el equivalente en impacto Sí. a la revolución del 48, pero en una que pudiéramos llamar la revolución del 24, ¿verdad? No quiere decir que 24 por ser la mitad de 48 vaya a ser menos la mitad impactante, pero ¿cuál es la revolución que necesitamos hoy para que una familia costarricense o una familia migrante, que para todos los efectos viene a ser lo mismo porque hemos nacido o elegido vivir en este país, podamos creer que nuestros hijos pueden ser más que nosotros? Creo que hemos perdido esa creencia y recuperar esa creencia no es un asunto de prédica, ¿verdad? No es un tema eh, de populismo y evangelismo. Me parece que es un tema de echarle una buena pensada a este asunto e iniciar un diálogo y ver cuáles son ahí las 3 semillitas que salen y que podamos sembrar y las chiniemos entre todos ahí por 3 o 4 administraciones para ver en qué nos podemos convertir para el 2040. Ahí hablabas tú de los rasgos de Costa Rica que constituyen ventajas competitivas. Yo creo que ese sería un excelente punto de partida para empezar a pensar en cómo debería ser. Revolución es un término muy dramático.
yo le diría salto de rana. ¿Cómo debería ser el salto de rana de este país para que dentro de 70 años, casi al final del siglo, pudiéramos estar diciendo, hombre, fue el salto de rana del 24 el que nos llevó a esta situación que tenemos? Y tal y como son, y como es la vida de los países, posiblemente a finales de siglo estaríamos, o antes, en vista de la velocidad de los cambios, estaríamos pensando en cómo debería ser el salto de rana del año 60 o del año 80, ¿verdad? Yo siento que lo peor que un país puede hacer en este momento es ignorar que tenemos que ir haciendo ajustes profundos en vista de la velocidad y de la intensidad de los cambios a los que nos vamos enfrentando. Es que si alguien nos pudiera garantizar que el último invento que hará la humanidad sería la inteligencia artificial, uno podría decir, bueno, muy bien, yo me voy a ir cuadrando para adaptarme a esa revolución que implica la inteligencia artificial. Pero el cambio que implica la inteligencia artificial, sin la menor duda, dará como resultado en el futuro otros cambios igual de profundos, no solo la inteligencia artificial operando como agente de cambio, sino la inteligencia artificial, los cambios culturales, eh, los cambios filosóficos irán produciendo una, una corriente de cambio que hará que los resultados de la inteligencia artificial no se queden ahí del tamaño de lo que son. Era el ingrediente más interesante. Antes, cuando hablabas de cómo llegar a una, que aquí habrá que hacer para llegar a un salto de rana como el que se dio en los años 40. Me gusta hablar de los 40 porque cuando uno habla del 48 se le ve lo Figueriachi que es, ¿verdad? Sí. eh, y si hablamos de los 40 creo que le hacemos justicia a una evolución que estaba en marcha. A mí, mira, a mí me parece más sorprendente que Calderón Guardia impulsara el seguro social a que don Pepe Figueres impulsara el levantamiento del 48. Te voy a decir por qué. Porque el levantamiento del 48, que se alisten los críticos del 48 a criticarme, el levantamiento del 48 era inevitable. ¿Por qué era inevitable? Había un profesor en la Universidad de Costa Rica hace muchos años, sociólogo era, y decía, ¿cuántos muertos hubo en el levantamiento del 48? Tantos, decíamos, tantos, y él decía, tantos, yo los vi, yo los conté, yo vi los camiones pasar con los muertos y tal y cual. Eh, bueno, yo quisiera decir, eh, ¿por qué digo yo que el levantamiento del 48 era inevitable? Pues yo lo vi. Tenía, tenía 8 años, 9 años, pero yo lo vi, esa vaina era inevitable. Todo el mundo andaba hablando de eso, todo el mundo andaba eh, explotando y tal. Bueno, ok. Y entonces mejor hablar de la evolución de los 40 porque es más justo, es más amplio y tal y cual. Bueno, ¿qué haríamos ahora para producir un cambio en el país, un cambio provechoso? No se trata de cambiar por cambiar, un cambio provechoso que nos ubique
en una mejor posición que la que tenemos en el mundo, que creo yo que es una posición envidiable. Muchos países no tienen una posición moral, política, económica, tecnológica, social, como la que tiene Costa Rica. Pero yo también estoy clarísimo de que no tenemos lo que merecemos en función a a los talentos que tenemos como nación. ¿Qué sería necesario hacer ahora? Bueno, yo me anotaba por ahí cuando hablabas, habría que hacer una investigación de cómo querríamos el futuro. Y me cuestionaba y decía, bueno, eso se podrá investigar. ¿Cómo queremos el futuro? Eso se indaga. ¿Cómo queremos el futuro? Podría ser que nos encontráramos con que el tema del futuro le interesa solo a un 2% de la población. Aceptaría eso. Que el otro 98% de la población dijera cosas como futuro. Hombre, yo mira que no tengo tiempo. Si usted trabajara como yo trabajo, si gastara las horas que yo gasto en proveer a lo que necesito en mi casa, usted no andaría con esas mandangas de futuro, ¿verdad? Yo pertenezco al 98% de gente que tiene que socar la línea todos los días y no puede ponerse a pensar en el futuro. Pero entonces, cuando salgamos a indagar sobre qué siente la gente sobre el futuro, de ahí volveríamos con las manos vacías. Posiblemente habría un 2% de la gente que nos dice cosas sensatas sobre el futuro y ya eso sería muy importante. Pero entonces tendríamos quizá que ir más abajo, más atrás, más adentro. ¿Qué se necesita para que nos pudiéramos hacer cuestión del futuro? ¿Qué se necesita? Se necesita inconformidad, se necesita una determinada formación filosófica, se necesita un determinado uso del tiempo. Fíjate que si yo eh, trabajo 40 horas a la semana, o digamos que trabaje intensamente 30 horas a la semana, pero todo el tiempo libre que sea lo dedico a la francachela, ¿eh? ¿Cómo va a surgir en la francachela la preocupación por el futuro? Y entonces, bueno, ¿qué estaría pasando? ¿Qué deberíamos estar haciendo para que el pensamiento sobre el futuro, el pensamiento sobre esa utilización de ventajas competitivas que mencionabas tú y tal, tuviera un espacio en nuestras vidas? Alguien podría decir, yo lo he andado pensando en estos días, alguien podría pensar, ya no, pero es que usted le está preguntando, le está planteando al ser humano común unos problemas que solo son de políticos o de filósofos. Y yo diría, ahí sí que estamos fregados, porque yo me niego a delegarle a los políticos la preocupación por mi futuro. Y yo no quisiera que el futuro de todos los niños que ahora están en la escuela y en el colegio dependiera de la inspiración, fíjate que ni de uno ni de 10 políticos de gran factura. Si yo creo eh, profundamente en las limitaciones de nuestro talento, en las limitaciones de nuestra inteligencia, de nuestra capacidad cognitiva. Y si a los políticos, con lo difícil que supongo que debe ser el ejercicio de la política, además les ponemos estos problemas tan intrincados como pensar en el futuro del país, los estaríamos desbordando. Yo quisiera, y aquí
me estoy poniendo internamente irónico. Quisiera liberar a los políticos de la obligación de pensar en mi futuro y quisiera que muchas otras personas como yo, con unas herramientas limitadas, con una capacidad limitada, con una energía limitada, nos pusiéramos a pensar en el futuro como si fuéramos políticos. Esa cosa sí que me gustaría verla. Era lo que ocurría en los partidos políticos hace 50 años, que los que llegábamos ahí a oír una charla de don Alfonso Carro, ¿verdad? Nos sentíamos vinculados al destino de la nación y le echábamos pensamiento y conversación. Yo tenía un amigo del mismo nivel mío en la universidad, viajábamos en el mismo bus, nos bajábamos a 2 kilómetros de la casa eh, eh, y nos veníamos caminando por la calle 21. eh, y él tenía mucho más inquietudes políticas que yo, posiblemente tenía mucho más eh, seriedad intelectual que yo, y me resultaba muy estimulante que las cosas de las que él venía conversando, a mí me gustaría que el ciudadano común de hoy las conversara. Y me temo que no andamos hablando de esas cosas. Andamos hablando andamos haciendo juicios sobre el gobierno, andamos haciendo juicios sobre la historia política reciente del país, pero no andamos manejando pensamiento político, que hay que manejarlo porque ahí está el futuro de la nación de la cual formamos parte. Muy, muy lindo eso. Estaba pensando tres cosas que me surgen bueno, cuatro en realidad, porque cuando dijiste Figueriachi me la tuve que apuntar aquí, porque no sé si eso quiere decir una mezcla entre Figueres y mariachi. Porque sí creo que la década de los 40 fue Figueriachi en ese sentido. Pero tienes razón que fue una década de ilustración en la historia de este país hace, hace 80 años, ¿verdad? Y me parece que desde la década de los 40 del siglo pasado, cada una de las décadas arbitrariamente escogida porque hablaste de década. Me parece que cada una de las décadas hasta antes de la pandemia las habíamos aprovechado para aportarle al experimento republicano costarricense. Pero me parece que la pandemia nos convirtió como en un país zombie. Y lo digo con preocupación y lo digo con un poco de incomodidad, porque tampoco estoy criticando a nadie. Yo soy parte del país zombie. Eh, y lo digo también con un criterio de resiliencia, ¿verdad? ¿Qué va a florecer de aquí? ¿Qué va a florecer de este estado, eh, digamos, catatónico en el que nos encontramos, donde no tenemos agenda, vamos a la deriva y entonces cualquier golpecito de la balsa con cualquier piedra amenaza con ser una crisis y nos detenemos todos a discutir haber pegado con una piedrita en la orilla, ¿verdad? Claro, el problema es si una masa crítica de nosotros, digamos una mayoría, pues no quiero hablar de mayorías, es que puede ser que un Sí, grupo pequeño de personas sí, sí. quisieran darle un golpe de timón a esa Mm, balsa a la deriva. ujú, ujú, ¿Qué pasaría si una masa crítica de personas no quisiera estar en esa orilla, o no quisiera estar en la orilla del todo, o no quisiera estar a la deriva, o no quisiera hacer un bochinche de, de un chaspincito que le dimos a una piedra en una orilla?
Me parece que nunca han sido los liderazgos públicos de manera exclusiva quienes han tenido las riendas del destino del país. Yo creo que quienes han tenido las riendas del destino del país en este y en la Unión Europea y en cualquier otro proyecto estatal exitoso como Costa Rica, han sido las personas que han logrado fijar la agenda pública. Y en esa fijación de agenda, hey, nosotros dos aquí en esta conversación perfectamente podríamos encontrarnos una chispita que podamos sembrar en un jardín y que eso se convierta en un bosque. Nada lo impide. Pero sí me parece que si no hay agenda, no importa la destreza de quienes ejerzan los liderazgos públicos, van a lucir desbordados. Eso es lo que percibo en este momento usando las palabras y las ideas que compartiste, que en este momento el liderazgo público de Costa Rica está desbordado no por la incapacidad de las personas, ni por sus intenciones, sino porque no hay agenda nacional. Y si no hay agenda nacional, entonces en cualquier lugar a donde estemos, vamos a estar en la deriva. Y en cualquier piedrita que toquemos, va a haber una crisis. No tenemos rumbo, no tenemos, no tenemos timón, ¿verdad? Y si no hay rumbo, pues el timón es casi secundario, porque ahí uno podría improvisar cómo hacer para empujarse con remos o improvisar una vela. Pero si no hay rumbo, entonces vamos a la deriva por definición. Y creo que esa definición es, además, efecto de una decisión colectiva. Queremos estar sin rumbo, ¿verdad? Eso fue lo que decidimos, porque no había, no había agenda cuando, cuando fuimos a las urnas y dijimos queremos que este sea el timonel, ¿verdad? Lo otro que pienso es que respecto a la prospectiva, que es la mecánica que estudia eh, el diseño de escenarios futuros y la facilitación de incorporarle recursos a esos escenarios para alcanzarlos, aquellos que sean aspiracionales, y para evitarlos, aquellos que sean indeseables. Me parece que la prospectiva es una combinación entre el bienestar y el propósito. Que la verdad es que no tenemos ni idea, como decías hace un rato, si la inteligencia artificial es la última invención de la humanidad, la última, el acto final de invención de la humanidad, pues entonces creo que ya no habrá mucho más que hacer de aquí en adelante, pero si esto más bien lo que hará es desencadenar millones de nuevas invenciones que ni se nos ocurren en este momento, que no nos hemos imaginado, entonces, pues sí hay juego hacia adelante, hay juego hacia adelante, pero si yo no estoy en un buen lugar respecto a mi bienestar personal, familiar, comunitario, es muy difícil que yo me sienta enganchado y comprometido y vinculado a esos escenarios futuros, inciertos, pero escenarios al fin, ¿verdad? Podría ser que la curiosidad inherente a todo ser humano me invite a querer ver qué hay más allá y que eso sea suficiente para decir, voy a, voy a vivir un día más y ver qué trae el mañana. Pero si yo soy una persona que ni siquiera puedo cuidar mi salud física, digamos, estoy pensando en una persona fumadora, que esa persona que en este momento, escuchando nuestro diálogo o no, está fumándose un cigarro, esa persona sabe
que eso es nocivo para la salud, porque hasta lo dice la cajetilla donde lo compró, de donde lo sacó. Es muy difícil que esa persona tenga una relación fértil con el futuro, porque se está saboteando su propio mañana y lo sabe. Entonces es difícil decir, esa persona, yo la quiero en mi equipo, como Aarón Suárez, para ver qué nos trae el mañana. Y en ese mismo sentido, si no hay sentido de propósito en las personas, entonces, a mí qué me importa ir a la deriva. De por sí, de por sí aquí hay fiesta, de por sí hay comida, ¿verdad? Entonces, sigamos ahí navegandito. Y a mí me parece que es una exigencia de quienes quieran darle un golpe de timón a una balsa para alejarla de orillas indeseables, tener un sentido de propósito y que sea un sentido de propósito que nos incluya a varios, ¿verdad? Que se piense en todos aquellos que están en la balsa, porque algo que no se puede hacer es decir, yo voy a golpear este timón de manera tal que la mitad de los que están en la balsa se salven y la otra mitad se vayan al río y se los coman los lagartos. Eso no es sentido de propósito, ¿verdad? Sobre todo por la integralidad de la balsa. Yo no puedo cortarle un pedazo a la balsa y decir, sigo siendo una balsa, o aquí va a regenerarse un pedazo de balsa nuevo sin la gente que desprecio, porque si hay algo que ha caracterizado a este país en 203 años de historia republicana, de experimento republicano, es que aún en las más violentas de las disputas que ha habido entre nosotros mismos, eh, nunca hemos despreciado la posibilidad de que el otro se siente también en nuestra mesa. Y eso no es solamente un principio de diálogo, eso es un principio de cultura de paz. Y esa cultura de paz, me parece, porque en realidad no tengo la evidencia para demostrarlo, pero me parece que esa cultura de paz viene de mucho tiempo antes de que iniciara el experimento republicano, de aquellos europeos que se asentaron en zonas más convulsas de Centroamérica y empezaron a migrar hacia el sur en busca de campos más fértiles para cultivar en paz y llegaron a Costa Rica. Entonces, esa cultura de paz es, es muy antigua en Costa Rica y siento que verla perderse o verla mancillarse es como sentir que se está incendiando la sala más valiosa del museo, ¿verdad? Eso, y creo que con eso también eh, me doy por satisfecho. Ok, yo no debería ya decir nada, pero quiero decir un par de cosas. Subrayo la importancia de lo que has dicho del sentido de propósito. Y yo lo traduciría lo del sentido de propósito eh, en que cada uno de nosotros, miembros de esta nación, deberíamos preguntarnos para nosotros qué es lo que vale la pena. Y claro, al principio uno empieza a hacer una serie de cosas muy periféricas, muy distantes, y tiene que seguirse preguntando intensamente, pero de todo esto, ¿qué es lo que más vale la pena? ¿Qué es lo que verdaderamente vale la pena? Y así vamos a ir llegando a un conjunto, espero que reducido, de propósitos. Eso creo que es un ejercicio que deberíamos hacerlo. Y la otra cosa que me queda a mí como curiosidad, yo tengo la hipótesis de que los políticos en Costa Rica dedican una gran parte del tiempo a lo que se llamaría política electoral y una pequeña parte del tiempo a lo que llamaríamos
política en serio. Si lográramos un cambio y la política en serio empezara a ocupar más tiempo y más energía en el pensamiento y en los afanes de los políticos, creo que estaríamos enrumbándonos en la dirección que nos decías de encontrar un destino, encontrar un destino que sea más coherente con la potencialidad que tiene este país. Y aquí me despido. Muy bien, muchas gracias. Qué bien. Ujú. Nos hablamos pronto. ¿Cómo no? Ujú. Hasta luego. De poco nos serviría la productividad si no se va convirtiendo en disfrute. ¿Para qué tractores sin violines? Nos dejó dicho don Pepe. La tecnología sin la luz que proveen las humanidades es un destino peligroso. Un pueblo con muchas aspiraciones y poca aceptación sufrirá muchas frustraciones. Nuestra respiración no es solo respiración, requiere de estar tanto como de la exhalación. Nuestro corazón se llena de sangre y luego la expulsa. El trabajo y el reposo forman parte del mismo empeño. No somos pura vigilia, también somos sueño. Nos ensimismamos en nuestros afanes, pero nuestros logros son para compartirlos. Buenos días, Álvaro Cedeño y Álvaro Cedeño les saludan en este episodio número 232 de Diálogos con Álvaro Cedeño. Esta es una conversación intergeneracional que toca temas como acción humana eficaz, espíritu emprendedor, transformación de conflictos y política pública. Hoy para conversar sobre el artículo publicado esta semana en la página web alvarocedeno.com titulado Armonizar aspiraciones. Papá, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, es de este artículo de esta semana que publicaste es de esos que a veces me da la tentación de leerlo todo aquí en el diálogo para que nadie tenga que molestarse en ir a leerlo. Me pareció muy movilizante, muy sensato, muy visionario, muy apegado yo diría que es como un manifiesto estadista, ¿verdad? Creo creo que funciona muy bien en cualquier entorno donde un líder demócrata quisiera crear obra valiosa y perdurable más allá de su propia vida, o sea, crear legado. Y me movilizó mucho la pieza. De hecho, después de que lo terminé, me di cuenta de que ese era tu artículo eh, en conmemoración del aniversario de independencia de la República. Y agradezco mucho porque me tomó por sorpresa esa primera celebración que disfruto de este aniversario patrio al final de esta semana. Bueno, qué bien, muy bonita introducción. Eh, este, este artículo nace de un homenaje que le hicieron a Jacques Delors. Jacques Delors debe ser muy conocido en Costa Rica, especialmente en el medio académico, por un libro famoso que escribió por encargo de la UNED con un grupo muy prestigioso de colaboradores, denominado La educación encierra un tesoro. Y Jacques Delors fue presidente de la Comisión Europea durante 10 años, un hombre de una estatura intelectual
eh, enorme, ¿verdad? Y murió en diciembre del año pasado. En enero de este año, la presidenta de la comisión, haciéndole un homenaje, decía que Jacques Delors había sido un verdadero europeo, un gran eh, promotor de la Unión Europea, y que para él Europa debía basarse en tres pilares: la competencia que estimula, porque la competencia es estimulante, ¿verdad? Sin competencia, eh, creo que el mundo hubiera progresado menos. Eh, la colaboración que nos acerca y la solidaridad, la cooperación, dice, la cooperación que nos acerca y la solidaridad que nos enriquece, ¿verdad? Y ahí hay tres patas de un banco que me llamó a mí mucho la atención y que forman en realidad como las normas sillares, las normas profundas de una comunidad donde se compita, pero una comunidad donde no todo sea competencia, sino que haya colaboración, ¿verdad? A veces uno piensa que la competencia excluye la colaboración, ¿verdad? Si compito con aquel o con aquella entidad, ni la veo ni me comunico, ¿verdad? Delors dice, debe haber competencia y debe haber colaboración. Y a la vez debe haber solidaridad, que es como un principio filosófico, me parece a mí, en el sentido de, pues, eh, todos dependemos de todos, ayudar al otro, darle al otro, enseñarle al otro y tal, nos enriquece a nosotros como persona. Entonces, uno ve y dice, qué interesante, qué lindo homenaje, que alguien diga, este hombre visualizó la Unión Europea como fundada en esos tres pilares. Y los tres pilares podrían parecer o antagónicos o discrepantes, porque competencia y colaboración, ya te dije, no la vemos juntos, no los vemos juntos. Y competencia y solidaridad, tampoco. Muchas veces la competencia, el lema de la competencia es cada uno para su saco. Y entonces yo empecé a imaginarme un país, bueno, una Unión Europea, un país como Costa Rica, donde fuéramos muy competitivos, que el estudiante quisiera sacar muy buena nota, pero estuviera dispuesto a colaborar con sus compañeros que tienen más dificultades en la materia, que se sintiera solidario y que dijera, hombre, sí, yo quiero sacar la mejor nota de este grupo, pero estoy en una comunidad de aprendizaje y voy a hacer todo lo posible porque todos los demás disfruten mucho, obtengan mucho aprendizaje de ese que estamos haciendo aquí en comunidad, a pesar de que yo quiero ser el primero de la clase. Eso me parece una maravilla, me parece que armoniza aspiraciones. Yo puedo querer ser destacado, puedo querer que mis compañeros obtengan mejores frutos de lo que están haciendo y puedo sentir que soy solidario con ellos porque formamos parte de un grupo, de una clase, de una humanidad. Esa cosa eh, me pareció muy llamativa. Y luego me puse a pensar que los asuntos complejos
Nuestra vida individual es compleja, la vida de una nación es compleja, la vida del mundo es compleja. Que en los asuntos complejos, ponernos metas singulares es quedarnos cortos, ¿verdad? Decir, yo quiero la paz del mundo. Sí, claro, ¿quién no quiere la paz del mundo? Pero querer solo la paz del mundo me parece que es muy poco, ¿verdad? Para empezar, uno podría decir, hombre, ¿de qué depende la paz del mundo? Y encontrarme unas raíces para la paz del mundo. Y entonces lo que debería querer no es solo la paz del mundo, sino que esas raíces de la paz del mundo estuvieran robustas y funcionales. En un país como Costa Rica, yo siento que durante mucho tiempo, mientras fui estudiante de economía, profesional joven en economía, a mí me deslumbraba el PIB, esa medida tan sintética, el Producto Interno Bruto, que es una medida muy sintética de cómo le va al país. Me acuerdo que el primer cuestionamiento que oí sobre el Producto Interno Bruto fue de Julio Rodríguez, que era un hombre de avanzada, era un gran humanista, se nutría de muchas fuentes y tal. Y él, cuando hablaba de cosas de economía, lo hacía con todo tiento, porque creo que sentía el gran vacío de no tener formación profesional en economía. Pero a mí me convencía con su crítica al Producto Interno Bruto. ¿Qué es el Producto Interno Bruto si no tiene, si ese país no tiene un buen proyecto educativo que haga que la gente que hoy está saliendo menos favorecida en la distribución vaya alcanzando destrezas que la logren ir obteniendo mejor participación en la distribución? Eso era Costa Rica en los años 50. Era un país donde la gente se podía plantear, por ahora, a mí no me está yendo económicamente muy bien, pero todos sabíamos cuál era el camino para que dentro de 10 años nos estuviera yendo económicamente muy bien. Entiendo que el sueño americano de los Estados Unidos de América fue eso también, que un país donde los migrantes llegaban y aceptaban el oficio que les ofrecieran, ayudante en una cocina, lavador de platos, qué sé yo, ayudante de construcción, etcétera, pero sabían que en 10 años iban a estar en otras circunstancias porque había una dinámica de promoción de las clases pospuestas hacia la clase media que funcionaba. Entiendo que hoy eso no funciona. Entonces, tratar de explicar situaciones con base en una única aspiración, en un único indicador, en una única cualidad, pues a mí me parece que es insuficiente y deberíamos hacer un esfuerzo por plantear alrededor de ciertos temas múltiples aspiraciones y tratar de armonizarlas, porque no se pueden lograr todas a la vez, hay que hacer concesiones, hay estiras y encoges, pero siempre existe la posibilidad de llegar a lo que se denomina un óptimo, pero un óptimo
de varias variables, ¿verdad? Sí, el chico no puede querer ser el, el jugador más veloz del equipo. Tiene que aspirar a ser el más veloz, el que construya mejores jugadas, el que tenga más liderazgo con sus compañeros, el que tenga mayor habilidad física, mayor resistencia, que pueda jugar más minutos, etcétera. No puede ser, yo quiero ser el mejor jugador del equipo o yo quiero ser el goleador, ¿verdad? Sobre esto, eh, yo no tengo mucho contacto con el fútbol del todo. No tengo mucho contacto con el fútbol local tampoco. Pero hace poco leí un comentario que me interesó mucho de un comentarista deportivo, un periodista deportivo de La Nación, que en este momento no recuerdo su nombre. Hablando de un jugador de la Liga Deportiva Alajuelense, que tú sabrás quién es, creo que es por lo que estuve investigando hoy, me parece que es Aarón Suárez, que es un jugador que la afición de la liga a veces hasta lo silba, porque como que no es muy seguro con los pases, como que no hace muchas jugadas de peligro, pero que el director técnico lo tiene ahí porque dice que es un jugador que si no estuviera jugando fútbol sería capaz de ganar carreras de 100 y de 200 metros. Bueno, un jugador que sea capaz de ganar una carrera de 200 metros y que sea capaz, como le pasa a este jugador, de correr incansablemente durante todo el partido, pues el intercambio que hay que hacer, el estira y encoge que hay que hacer, es que aunque no sea muy eficaz en los pases, pues el solo hecho de ser tan veloz ya le plantea al equipo contrario unos desafíos que para atenderlos nos dejará espacios por donde nosotros podamos desarrollar nuestro propio juego, ¿verdad? Esa cosa que me dan ganas de explicarla otra vez, pero no la voy a explicar otra vez, me dan ganas de explicarla otra vez porque a mí me parece que es un concepto extremadamente valioso, especialmente cuando estamos pensando en cosas nacionales, especialmente cuando estamos pensando en cosas políticas, especialmente cuando estamos pensando en programas de cambio. Y chitón boca, me callo. Bueno, empecemos por Aarón Suárez. Qué inesperado tocar este tema. Aarón Suárez es jugador de la Liga Deportiva Alajuelense. Yo no soy seguidor de la liga, pero siempre he sido seguidor del buen fútbol. Y a mí me parece que Aarón Suárez es de los mejores jugadores que hay en este país. Y he venido diciendo por muchos años que él debería de ser el jugador número 10 de nuestra selección. Y lo han probado en la selección, pero no le ha ido muy bien. Y la razón por la cual yo creo que no le ha ido muy bien y que mucha gente no interpreta su talento es porque el técnico que tuvo su equipo los últimos, no sé, 3, 4 años, no sé, eh, no lo dejaba desplegar su talento, sino que se apegaba a un libreto táctico tan rígido de que Aarón, ¿verdad? No desempeñaba. Como dice Einstein, si juzgamos a un pez por su capacidad de subir árboles, vamos a pensar toda su vida que es un idiota. Y a mí me parece que Aarón Suárez es un jugador, yo no lo hubiera descrito como un jugador veloz, a pesar de que sí es muy veloz, pero cuando uno combina velocidad con dominio técnico de la bola y capacidad de verticalizar una corrida de 20 metros con bola en pie y eludir tres rivales con mucha facilidad, ese es un talento que muy pocos equipos tienen. Y a mí me parece que Aarón Suárez tiene esa destreza. Entonces, yo lo escogería en mi equipo, lo pondría en la selección. Para mí es el que debería ser el creativo de nuestra selección. Y qué dicha que tiene un técnico que es, entre otras cosas, experto en desarrollar talento. Y ojalá que a Aarón se le desarrolle
esa parte del talento necesaria para que dentro de 2 años pueda ir al Mundial de Fútbol. Es más, que nos acompañe en la eliminatoria y nos ayude a clasificar. Eso es lo que me gustaría. Me devuelvo a otros temas que mencionabas. Yo la Unión Europea la aprecio mucho desde muchos puntos de vista. La parte política, la parte jurídica, ¿verdad? Es un andamiaje de acuerdos complejísimos, pero bueno, la parte económica, por supuesto, comercial, Ujú, ujú, increíble el enorme valor que ha creado la Unión Europea eh, reduciendo fronteras, ¿verdad? Literalmente liberalizando el comercio al punto tal de que ya no se sabía, ya no sí, se sabe a dónde termina un país y a dónde ujú, empieza el otro en materia ujú, comercial. ujú, Pero lo que más me gusta de la Unión Europea es que es, en la historia de la humanidad, el más ambicioso proyecto de paz que se haya emprendido. claro. Es un Ujú, proyecto que empezó al final de la Segunda Guerra Mundial, cuando pues esa generación de europeos ya estaba cansada de tantas generaciones de guerras tan cruentas en el continente y decidieron emprender la paz. Y es un emprendimiento que, bueno, que yo creo que es inconcluso, ¿verdad? La paz no es un destino, la paz es un camino, la paz es un modo de andar. Y, y la Unión Europea ha demostrado por muchas décadas, por varias generaciones, que este modo de andar que han elegido genera inmenso valor, eh, replicable, escalable, eh, muy, muy seductor, ¿verdad? Entonces, yo creería que eso para mí es lo más llamativo de ese proyecto comunitario en Europa. Y pues la obra de Jacques Delors, que honestamente desconocía, me parece muy interesante porque él fue el líder durante el Tratado de Maastricht, que incorporó nuevos miembros a la Unión Europea, que generó diferentes niveles de liberalización y de integración. Fueron 10 años muy notorios comparados con otros periodos de 10 años que tuvo la Unión, que tiene la Unión, que no son menos importantes, ¿verdad? Estos 10 años que está viviendo la Unión Europea, no importa si los empezamos a contar hace 9 o hace 3, son años convulsos, inciertos, ¿verdad? Volátiles, es un estado que se parece mucho a una crisis. Pero me parece que la Unión tiene muy claro que las crisis están ahí para fortalecer la Unión, no para desmantelarla. Y estaba pensando mientras leía tu artículo en lo que pensarán los ingleses de haberse salido de la Unión ujú, Europea, ujú, porque digamos que solo los ríos no se devuelven y que algún día podrían volver a ser miembros de la Unión Europea. Está bien, podemos asumir esa, esa presunción, pero con la salida de la Unión Europea, a todos los demás miembros les quedó clarísimo el valor de ser miembros. Y eso creo que ha sido una crisis que los ha fortalecido, ¿verdad? Tampoco creo que la Unión Europea ande ahí deseosa buscando que los ingleses regresen. eh, no les interesa en realidad, ¿verdad? Lo que más les interesa es mostrar vigor eh, para, bueno, desintegrar al que se quiera desintegrar por su propio riesgo y cuenta, ¿verdad? Mencionas esos tres pilares de Jacques Delors, que son competencia, cooperación y solidaridad. Y lo que me viene a la mente cuando te escucho hablar es, qué buen miembro de la Unión Europea sería Costa Rica, ¿verdad? Que es un país que ha sabido eh, pulir sus destrezas, sus ventajas competitivas, dentro de las cuales yo sí, identifico así ujú, a mano alzada la geografía, el clima, la ecología, el talento y la paz. Eh,
y bueno, y la cooperación me parece que es fundamental para la innovación, ¿verdad? La innovación un, no es un bombillo que se le enciende en la cabeza a una persona, es una obra co-creada, la innovación, y creo que en eso la Unión Europea es muy robusta y creo que Costa Rica en ese sentido también ha creado unas instituciones y unas políticas eh, tan impactantes, ¿verdad? Como el pago por servicios ambientales o una industria turística orientada hacia la naturaleza. Esos son nuestras ventajas competitivas y les Ujú, hemos sí. sacado billones de dólares. Es más, al turismo le sacamos billones de dólares al año. Es un negociazo. Eh, y la solidaridad me parece que es bien articulada y bien institucionalizada. Me parece que la solidaridad es darle una seguridad a toda persona de que el bien común está ahí para respaldarlo en caso de que falle en algo, ¿verdad? Y yo siento que en Costa Rica desde el siglo XIX se edificó sobre este principio de solidaridad. El diálogo como institución idiosincrática de nuestra cultura ha sido una herramienta efectiva y potente para la cooperación y el desarrollo de innovaciones de política pública muy singulares en el mundo. Y la competitividad me parece que es algo que podríamos mejorar en este momento. Bueno, todo lo podemos mejorar, la cooperación y la solidaridad también, pero con la competitividad. A mí me parece que no existe ningún obstáculo, ni interno ni externo, de que Costa Rica pudiera llegar a ser uno de los 10 países más competitivos del mundo en el año 2040. Por supuesto que para lograrlo necesitaríamos un proyecto que trascienda 4 o 3 administraciones, ¿verdad? No es un proyecto que pueda empezar y concluir ninguna administración. Entonces, básicamente lo que necesitamos pedirle a la primera administración que se apunte en ese emprendimiento es que siembre las semillas y que inicie la conversación y que promueva el diálogo. Tal vez suena fácil y suena poco sexy, pero los resultados de eso nos enriquecerían 10 veces lo que somos hoy. Si queremos medirlo en el PIB, lo podemos medir en el PIB, pero si este país se enriquece 10 veces en los próximos 15 años o en los 15 años subsiguientes a lograr ese ranking de competitividad global, me parece que nuestros hijos y nuestros nietos tendrán un mejor país sin cuestionamientos, ¿verdad? Y ahí es donde siento que nosotros podemos aprovechar esos pilares y verlos como activadores o palancas o catapultas para que nos ayuden a lanzarnos más hacia adelante. Y lo otro con lo que quiero terminar, eh, creo que lo dije un día de estos en esta grabación, pero si no lo dije en esta grabación, tampoco me importa decirlo en todas nuestras grabaciones. Y es que unos años atrás, varios años atrás, don Enrique Obregón Valverde, que creo que era el último adalid de la socialdemocracia costarricense, mm, relataba lo que a su criterio había sido la verdadera revolución del 48 y decía que la revolución del 48 no había sido una lucha armada por la democracia y por la limpieza electoral, sino que la revolución del 48 había sido un episodio histórico donde por primera vez una familia campesina costarricense podía imaginarse que sus hijos podían ser algo más que campesinos. Y a mí eso me llenó el alma de inspiración. Y entonces, últimamente, le ando preguntando a la gente, por eso no recuerdo si lo dije aquí, porque lo ando diciendo mucho, por muchos lugares, que cuál será el equivalente en impacto Sí. a la revolución del 48, pero en una que pudiéramos llamar la revolución del 24, ¿verdad? No quiere decir que 24 por ser la mitad de 48 vaya a ser menos la mitad impactante, pero ¿cuál es la revolución que necesitamos hoy
para que una familia costarricense o una familia migrante, que para todos los efectos viene a ser lo mismo porque hemos nacido o elegido vivir en este país, podamos creer que nuestros hijos pueden ser más que nosotros. Creo que hemos perdido esa creencia y recuperar esa creencia no es un asunto de prédica, ¿verdad? No es un tema eh, de populismo y evangelismo. Me parece que es un tema de echarle una buena pensada a este asunto e iniciar un diálogo y ver cuáles son ahí las tres semillitas que salen y que podamos sembrar y las chiniemos entre todos ahí por 3 o 4 administraciones para ver en qué nos podemos convertir para el 2040. Ahí hablabas tú de los rasgos de Costa Rica que constituyen ventajas competitivas. Yo creo que ese sería un excelente punto de partida para empezar a pensar en cómo debería ser. Revolución es un término muy dramático. Yo le diría salto de rana. ¿Cómo debería ser el salto de rana de este país para que dentro de 70 años, casi al final del siglo, pudiéramos estar diciendo, hombre, fue el salto de rana del 24 el que nos llevó a esta situación que tenemos? Y tal y como son, y como es la vida de los países, posiblemente a finales de siglo estaríamos, o antes, en vista de la velocidad de los cambios, estaríamos pensando en cómo debería ser el salto de rana del año 60 o del año 80, ¿verdad? Yo siento que lo peor que un país puede hacer en este momento es ignorar que tenemos que ir haciendo ajustes profundos en vista de la velocidad y de la intensidad de los cambios a los que nos vamos enfrentando. Es que si alguien nos pudiera garantizar que el último invento que hará la humanidad sería la inteligencia artificial, uno podría decir, bueno, muy bien, yo me voy a ir cuadrando para adaptarme a esa revolución que implica la inteligencia artificial. Pero el cambio que implica la inteligencia artificial, sin la menor duda, dará como resultado en el futuro otros cambios igual de profundos, no solo la inteligencia artificial operando como agente de cambio, sino la inteligencia artificial, los cambios culturales, eh, los cambios filosóficos irán produciendo una corriente de cambio que hará que los resultados de la inteligencia artificial no se queden ahí del tamaño de lo que son. ¿Qué era el ingrediente más interesante? Antes, cuando hablabas de cómo llegar a que qué habrá que hacer para llegar a un salto de rana como el que se dio en los años 40. Me gusta hablar de los 40 porque cuando uno habla del 48 se le ve lo figueriachi que es, ¿verdad? Sí. eh, y si hablamos de los 40 creo que le hacemos justicia a una evolución que estaba en marcha. Mira, a mí me parece más sorprendente que Calderón Guardia impulsara el seguro social a que don Pepe Figueres impulsara el levantamiento del 48. Te voy a decir por qué. Porque el levantamiento del 48
que se alisten los críticos del 48 a criticarme. El levantamiento del 48 era inevitable. ¿Por qué era inevitable? Había un profesor en la Universidad de Costa Rica hace muchos años, sociólogo era, y decía, ¿cuántos muertos hubo en el levantamiento del 48? Tantos, decíamos, tantos, y él decía, tantos, yo los vi, yo los conté, yo vi los camiones pasar con los muertos y tal y cual. Eh, bueno, yo quisiera decir, eh, ¿por qué digo yo que el levantamiento del 48 era inevitable? Porque yo lo vi. Tenía, tenía 8 años, 9 años, pero yo lo vi, esa vaina era inevitable. Todo el mundo andaba hablando de eso, todo el mundo andaba eh, explotando y tal. Bueno, ok. Y entonces mejor hablar de de la evolución de los 40, porque es más justo, es más amplio y tal y cual. Bueno, ¿qué haríamos ahora para producir un cambio en el país, un cambio provechoso? No se trata de cambiar por cambiar, un cambio provechoso que nos ubique en una mejor posición que la que tenemos en el mundo, que creo yo que es una posición envidiable. Muchos países no tienen una posición moral, política, económica, tecnológica, social, como la que tiene Costa Rica. Pero yo también estoy clarísimo de que no tenemos lo que merecemos en función a a los talentos que tenemos como nación. ¿Qué sería necesario hacer ahora? Bueno, yo me anotaba por ahí cuando hablabas, habría que hacer una investigación de cómo querríamos el futuro. Y me cuestionaba y decía, bueno, eso se podrá investigar. ¿Cómo queremos el futuro? Eso se indaga. ¿Cómo queremos el futuro? Podría ser que nos encontráramos con que el tema del futuro le interesa solo a un 2% de la población. Aceptaría eso. Que el otro 98% de la población dijera cosas como futuro. Hombre, yo mira que no tengo tiempo. Si usted trabajara como yo trabajo, si gastara las horas que yo gasto en proveer a lo que necesito en mi casa, usted no andaría con esas mandangas de futuro, ¿verdad? Yo pertenezco al 98% de gente que tiene que socar la línea todos los días y no puede ponerse a pensar en el futuro. Pero entonces, cuando salíamos a indagar sobre qué siente la gente sobre el futuro, de ahí volveríamos con las manos vacías. Posiblemente habría un 2% de la gente que nos dice cosas sensatas sobre el futuro y ya eso sería muy importante. Pero entonces tendríamos quizá que ir más abajo, más abajo, más atrás, más adentro. ¿Qué se necesita para que nos pudiéramos hacer cuestión del futuro? ¿Qué se necesita? Se necesita inconformidad, se necesita una determinada formación filosófica, se necesita un determinado uso del tiempo. Fíjate que si yo eh, trabajo 40 horas a la semana, o digamos que trabaje intensamente 30 horas a la semana, pero todo el tiempo libre que sea lo dedico a la francachela, pues, ¿cómo va a surgir en la francachela la preocupación por el futuro? Y entonces, bueno, ¿qué estaría pasando? ¿Qué deberíamos estar haciendo para que el pensamiento sobre el futuro, el pensamiento sobre esa utilización de ventajas competitivas que mencionabas tú y tal, tuviera un espacio en nuestras vidas? Alguien podría decir,
yo lo he andado pensando en estos días. Alguien podría pensar, ya no, pero es que usted le está preguntando, le está planteando al ser humano común unos problemas que solo son de políticos o de filósofos. Y yo diría, ahí sí que estamos fregados, porque yo me niego a delegarle a los políticos la preocupación por mi futuro. Y yo no quisiera que el futuro de todos los niños que ahora están en la escuela y en el colegio dependiera de la inspiración, fíjate que ni de uno ni de 10 políticos de gran factura. Si yo creo eh, profundamente en las limitaciones de nuestro talento, en las limitaciones de nuestra inteligencia, de nuestra capacidad cognitiva. Y si a los políticos, con lo difícil que supongo que debe ser el ejercicio de la política, además les ponemos estos problemas tan intrincados como pensar en el futuro del país, los estaríamos desbordando. Yo quisiera, y aquí me estoy poniendo internamente irónico, quisiera liberar a los políticos de la obligación de pensar en mi futuro y quisiera que muchas otras personas como yo, con unas herramientas limitadas, con una capacidad limitada, con una energía limitada, nos pusiéramos a pensar en el futuro como si fuéramos políticos. Esa cosa sí que me gustaría verla. Era lo que ocurría en los partidos políticos hace 50 años, que los que llegábamos ahí a oír una charla de don Alfonso Carro, ¿verdad? Nos sentíamos vinculados al destino de la nación y le echábamos pensamiento y conversación. Yo tenía un amigo del mismo nivel mío en la universidad, viajábamos en el mismo bus, nos bajábamos a 2 kilómetros de la casa y nos veníamos caminando por la calle 21. eh, y él tenía mucho más inquietudes políticas que yo, posiblemente tenía mucho más eh, seriedad intelectual que yo, y me resultaba muy estimulante que las cosas de las que él venía conversando, a mí me gustaría que el ciudadano común de hoy las conversara. Y me temo que no andamos hablando de esas cosas. Andamos hablando andamos haciendo juicios sobre el gobierno, andamos haciendo juicios sobre la historia política reciente del país, pero no andamos manejando pensamiento político, que hay que manejarlo porque ahí está el futuro de la nación de la cual formamos parte. Muy, muy lindo eso. Estaba pensando tres cosas que me surgen bueno, cuatro en realidad, porque cuando dijiste Figueriachi me la tuve que apuntar aquí. Yo no sé si eso quiere decir una mezcla entre Figueres y mariachi, eh, porque sí creo que la década de los 40 fue Figueriachi en ese sentido. Pero tienes razón que fue una década de ilustración en la historia de este país hace, hace 80 años, ¿verdad? Y me parece que desde la década de los 40 del siglo pasado, cada una de las décadas arbitrariamente escogida porque hablaste de década. Me parece que cada una de las décadas hasta antes de la pandemia las habíamos aprovechado para aportarle al experimento republicano costarricense. Pero me parece que la pandemia nos convirtió como en un país zombie. Y lo digo
con preocupación, y lo digo con un poco de incomodidad, porque tampoco estoy criticando a nadie, yo soy parte del país zombie. Eh, y lo digo también con un criterio de resiliencia, ¿verdad? ¿Qué va a florecer de aquí? ¿Qué va a florecer de este estado, eh, digamos, catatónico en el que nos encontramos, donde no tenemos agenda, vamos a la deriva y entonces cualquier golpecito de la balsa con cualquier piedra amenaza con ser una crisis y nos detenemos todos a discutir haber pegado con una piedrita en la orilla, ¿verdad? Claro, el problema es si una masa crítica de nosotros, digamos una mayoría, pues no quiero hablar de mayorías, es que puede ser que un Sí, grupo pequeño de personas sí, sí. quisieran darle un golpe de timón a esa Mm, balsa a la deriva. ujú, ujú. ¿Qué pasaría si una masa crítica de personas no quisiera estar en esa orilla, o no quisiera estar en la orilla del todo, o no quisiera estar a la deriva, o no quisiera hacer un bochinche de, de un chaspincito que le dimos a una piedra en una orilla? Me parece que nunca han sido los liderazgos públicos de manera exclusiva quienes han tenido las riendas del destino del país. Yo creo que quienes han tenido las riendas del destino del país en este y en la Unión Europea y en cualquier otro proyecto estatal exitoso como Costa Rica, han sido las personas que han logrado fijar la agenda pública. Y en esa fijación de agenda, hey, nosotros dos aquí en esta conversación perfectamente podríamos encontrarnos una chispita que podamos sembrar en un jardín y que eso se convierta en un bosque. Nada lo impide. Pero sí me parece que si no hay agenda, no importa la destreza de quienes ejerzan los liderazgos públicos, van a lucir desbordados. Eso es lo que percibo en este momento usando las palabras y las ideas que compartiste, que en este momento el liderazgo público de Costa Rica está desbordado no por la incapacidad de las personas, ni por sus intenciones, sino porque no hay agenda nacional. Y si no hay agenda nacional, entonces en cualquier lugar a donde estemos, vamos a estar en la deriva. Y en cualquier piedrita que toquemos, va a haber una crisis. No tenemos rumbo, no tenemos, no tenemos timón, ¿verdad? Y si no hay rumbo, pues el timón es casi secundario, porque ahí uno podría improvisar cómo hacer para empujarse con remos o improvisar una vela. Pero si no hay rumbo, entonces vamos a la deriva por definición. Y creo que esa definición es, además, efecto de una decisión colectiva. Queremos estar sin rumbo, ¿verdad? Eso fue lo que decidimos, porque no había, no había agenda cuando fuimos a las urnas y dijimos queremos que este sea el timonel, ¿verdad? Lo otro que pienso es que respecto a la prospectiva, que es la mecánica que estudia eh, el diseño de escenarios futuros y la facilitación de incorporarle recursos a esos escenarios para alcanzarlos, aquellos que sean aspiracionales, y para evitarlos, aquellos que sean indeseables. Me parece que la prospectiva es una combinación entre el bienestar y el propósito, que la verdad es que no tenemos ni idea, como decías hace un rato, si la inteligencia artificial es la última invención de la humanidad, la última
el acto final de invención de la humanidad, pues entonces creo que ya no habrá mucho más que hacer de aquí en adelante, pero si esto más bien lo que hará es desencadenar millones de nuevas invenciones que ni se nos ocurren en este momento, que no nos hemos imaginado, entonces, pues sí hay juego hacia adelante, hay juego hacia adelante, pero si yo no estoy en un buen lugar respecto a mi bienestar personal, familiar, comunitario, es muy difícil que yo me sienta enganchado y comprometido y vinculado a esos escenarios futuros, inciertos, pero escenarios al fin, ¿verdad? Podría ser que la curiosidad inherente a todo ser humano me invite a querer ver qué hay más allá y que eso sea suficiente para decir, voy a, voy a vivir un día más y ver qué trae el mañana. Pero si yo soy una persona que ni siquiera puedo cuidar mi salud física, digamos, estoy pensando en una persona fumadora, que esa persona que en este momento, escuchando nuestro diálogo o no, está fumándose un cigarro, esa persona sabe que eso es nocivo para la salud, porque hasta lo dice la cajetilla donde lo compró, de donde lo sacó. Es muy difícil que esa persona tenga una relación fértil con el futuro, porque se está saboteando su propio mañana y lo sabe. Entonces es difícil decir, esa persona, yo la quiero en mi equipo, como Aaron Suárez, para ver qué nos trae el mañana. Y en ese mismo sentido, si no hay sentido de propósito en las personas, entonces, a mí qué me importa ir a la deriva. De por sí, de por sí aquí hay fiesta, de por sí hay comida, ¿verdad? Entonces, sigamos ahí navegandito. Y a mí me parece que es una exigencia de quienes quieran darle un golpe de timón a una balsa para alejarla de orillas indeseables, tener un sentido de propósito y que sea un sentido de propósito que nos incluya a varios, ¿verdad? Que se piense en todos aquellos que están en la balsa, porque algo que no se puede hacer es decir, yo voy a golpear este timón de manera tal que la mitad de los que están en la balsa se salven y la otra mitad se vayan al río y se los coman los lagartos. Eso no es sentido de propósito, ¿verdad? Sobre todo por la integralidad de la balsa. Yo no puedo cortarle un pedazo a la balsa y decir, sigo siendo una balsa, o aquí va a regenerarse un pedazo de balsa nuevo sin la gente que desprecio, porque si hay algo que ha caracterizado a este país en 203 años de historia republicana, de experimento republicano, es que aún en las más violentas de las disputas que ha habido entre nosotros mismos, eh, nunca hemos despreciado la posibilidad de que el otro se siente también en nuestra mesa. Y eso no es solamente un principio de diálogo, eso es un principio de cultura de paz. Y esa cultura de paz, me parece, porque en realidad no tengo la evidencia para demostrarlo, pero me parece que esa cultura de paz viene de mucho tiempo antes de que iniciara el experimento republicano, de aquellos europeos que se asentaron en zonas más convulsas de Centroamérica y empezaron a migrar hacia el sur en busca de campos más fértiles para cultivar en paz y llegaron a Costa Rica. Entonces, esa cultura de paz es, es muy antigua en Costa Rica y siento que verla perderse o verla eh, mancillarse es como sentir que se está incendiando la sala más valiosa del museo, ¿verdad? Eso, y creo que con eso también
Eh, Me doy por satisfecho. ¿Ok? Yo no debería ya decir nada, pero quiero decir un par de cosas. Subrayo la importancia de lo que has dicho del sentido de propósito. Y yo lo traduciría lo del sentido de propósito eh, en que cada uno de nosotros, miembros de esta nación, deberíamos preguntarnos para nosotros qué es lo que vale la pena. Y claro, al principio uno empieza a hacer una serie de cosas muy periféricas, muy distantes, y tiene que seguirse preguntando intensamente, pero de todo esto, ¿qué es lo que más vale la pena? ¿Qué es lo que verdaderamente vale la pena? Y así vamos a ir llegando a un conjunto, espero que reducido, de propósitos. Eso creo que es un ejercicio que deberíamos hacerlo. Y la otra cosa que me queda a mí como curiosidad, yo tengo la hipótesis de que los políticos en Costa Rica dedican una gran parte del tiempo a lo que se llamaría política electoral y una pequeña parte del tiempo a lo que llamaríamos política en serio. Si lográramos un cambio y la política en serio empezara a ocupar más tiempo y más energía en el pensamiento y en los afanes de los políticos, creo que estaríamos enrumbándonos en la dirección que nos decías de encontrar un destino, encontrar un destino que sea más coherente con la potencialidad que tiene este país. Y aquí me despido. Muy bien. Muchas gracias. Qué bien. Ujú. Nos hablamos pronto. ¿Cómo no? Ujú. Hasta luego.